Bienvenida al señor Clever Calle, miembro del colectivo Yas Unidos Guapondelic. El Consejo Nacional Electoral, aunque no tiene aún los resultados finales oficiales, ha confirmado la tendencia de una votación por el sí, en por lo menos un 80% en la consulta popular. Y ha señalado que el día de hoy se tendrán los resultados oficiales completos. Quisiéramos saber, señor Calle, qué resultados obtuvo la veeduría y qué observaciones también, pues los colectivos sociales que han impulsado la consulta estuvieron trabajando intensamente el día domingo y continúan haciendo un seguimiento ahora sobre los escrutinios. Muy buenos días, un saludo cordial a ustedes en el estudio de Antena 1 y a todos y todas quienes nos escuchan. Bueno, durante estas últimas jornadas, efectivamente, como manifiesta, hemos estado muy atentos, dándole un seguimiento estricto al proceso electoral en lo relacionado con la consulta popular, y el domingo en la noche, con el apoyo de la Unidad de Estadísticas Socioambientales de la Universidad Andina Simón Bolívar, coordinado por el doctor Carlos Larrea, el Cabildo por el Agua anunció justamente los resultados que hoy se están ratificando ya con los resultados oficiales que están saliendo desde el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, a pesar de que es una clarísima victoria que nos muestra la posición que cuencanas y cuencanos tenemos con respecto a los páramos, con respecto a los ríos y con respecto al agua, ese arraigo profundo, también se dieron algunos actos que consideramos que desde los colectivos defensores del agua y desde la propia ciudadanía tenemos que impugnar. Por ejemplo, en la parroquia Molleturo y en la parroquia Baños al menos, se tiene constancia por parte de los veedores de la consulta popular que los votos en plancha por el sí fueron anulados. No tenemos una idea clara del porcentaje de votación que fue anulada por esa razón, pero evidentemente esta es una clara violación a la intención del elector. Un voto en plancha por el sí simplemente lo que refleja es la intención del elector de votar todo sí, votar sí a las 5 preguntas de la consulta popular. Así que nos parece que esta decisión del Consejo Nacional Electoral raya en el absurdo y se va en contra de la voluntad del electorado. Esto lo vamos a impugnar dentro del Consejo Nacional Electoral en las instancias correspondientes de la Junta Electoral Provincial. Otro tema sumamente importante que vale la pena traer a colación es que, especialmente en algunos sectores rurales y en algunos sectores populares, hacia el final de esta campaña, el día de las elecciones, todavía se mantuvo una confusión con respecto al sí o al no. Por tanto, no sabemos exactamente el número, como es evidente, pero un porcentaje de la población votó no, rechazando la minería. Y creemos que estos dos elementos que acabo de mencionar, pues muestran que la adhesión de cuencanas y cuencanos en todas las clases sociales, en todos los espectros ideológicos, tanto a nivel urbano como rural, es clarísimo a favor de los páramos y del agua. Hay una oposición absolutamente mayoritaria a que se realicen actividades mineras en nuestras zonas de recarga hídrica. Y por último, eso se refrenda con las posiciones que desde espacios institucionales se han dado a lo largo de estos 20 años de defensa de los páramos.
Clever, muy buenos días. Hace brevísimos instantes aquí en este noticiario escuchábamos a quienes están a favor de la minería, a sus directivos, catedráticos universitarios también advirtiendo sobre los resultados de la consulta. Si bien dijeron que acatarán la voluntad popular, también insistieron en que la minería metálica, con este pronunciamiento mayoritario de los cuencanos y las cuencanas, no terminaba aquí y que los proyectos que estaban en marcha continuarían sin ningún problema. Esto al parecer se va a convertir, luego de validar todos los resultados de la consulta, en una nueva lucha, una lucha ya más bien en el campo legal para verificar cuál es la situación mismo respecto de estos dos proyectos, sobre todo los dos más grandes, que es Quimsacocha y Río Blanco. Sí. No me sorprende en lo personal ese tipo de declaraciones. La historia de la implantación de estos proyectos mineros están dados sobre violaciones a nuestros derechos constitucionales, violaciones a la voluntad de diferentes poblaciones que están directamente asentadas ahí en esos territorios que han sido concesionados, como por ejemplo la historia del Tapete y Tarqui. Pero realmente nos entristece que, a pesar de este proceso social que conjugó tantas fuerzas de tantos colectivos y que fue más allá inclusive del propio ámbito social, incluyendo a nuestra empresa de agua potable, a la empresa de agua potable de Cuenca, ¿no?, que después de ese proceso, esos mismos sectores a los que la Corte Constitucional ya negó anteriormente interpretaciones bastante tendenciosas sobre la Constitución, esos mismos sectores ahora pretendan desconocer la voluntad mayoritaria del pueblo de Cuenca. Me parece que Cuenca, ¿no?, tiene que empoderarse de estos resultados a todo nivel. Y creo que aquí cumplen naturalmente un rol sumamente importante las organizaciones ecologistas, este espacio de confluencia que ha habido por el agua de Cuenca, pero creo que también en este proceso que se nos viene para defender la voluntad de Cuenca con respecto a la prohibición de la explotación minera en las zonas de recarga hídrica, también tienen que cumplir un rol importante nuestros espacios institucionales. Así que yo creo que tanto el Consejo Cantonal como el gobierno local, así como la empresa municipal de agua potable, tienen que salir por los fueros de la razón y de la defensa de nuestros derechos. Asimismo, hemos visto con complacencia que la actual rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida, ha hecho una serie de expresiones de apoyo a la defensa del agua de Cuenca y que durante su gestión al frente de la universidad esperamos que esa posición se manifieste en una posición oficial por parte de la Universidad de Cuenca, que anteriormente no ha habido, aunque muchos docentes, estudiantes de instancias han estado comprometidos con la defensa del agua, pero de una manera oficial la Universidad de Cuenca no se ha posicionado con respecto al tema, pero esperamos que la Universidad de Cuenca, bajo la gestión de María Augusta Hermida, asuma una posición y además le amplíe el espectro de la problemática, porque naturalmente la Universidad de Cuenca tiene los medios técnicos y científicos para tomar una decisión muy fundamental al respecto, no solamente en referencia al agua y a la afectación que las actividades mineras causarían sobre la cantidad y la calidad del agua disponible para Cuenca, sino también en otros aspectos de esta problemática, como por ejemplo
los impactos sobre la salud humana. Claro. ¿No? Es muy evidente, señor Calle, de que el resultado de la consulta popular, que en pocos días será ya oficial, obliga a una reestructuración legal e institucional, no solamente de la provincia. Esto va a tener un impacto también nacional. Hay una tarea enorme por cumplir. Hay que determinar geográficamente las zonas de recarga hídrica y conseguir su validez legal, expedir una ordenanza que norme el uso y control de suelo en las áreas de incidencia estratégica para el desarrollo del Cantón Cuenca y las comunidades, conformar una mesa cívico-institucional sobre medio ambiente y el cambio climático, que es una de las sugerencias del doctor Carlos Castro, establecer un sistema de gestión interinstitucional con la participación ciudadana de las cuencas hidrográficas, aprobar debidamente en el marco de lo que indica el resultado de la consulta, el PDOT y el PUCS, tarea pendiente en el municipio de Cuenca, es decir, una tarea bastante grande que recién comienza tras la consulta popular. La pregunta es cómo van los colectivos como Yasunidos Guapondélic, el Cabildo por el Agua, a continuar con esta tarea. Después ya de que se anuncien los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, ¿cierto? Con pues, el plan de sentarnos a planificar lo que viene por delante para que estos resultados de la consulta puedan ser aplicados. Entonces, ahí creo que es sumamente importante destacar la valía de la aprobación de una ordenanza que declare todas esas zonas de recarga hídrica como de desarrollo estratégico para el cantón. Y creo que también es sumamente importante que desde el gobierno local se asuma el desafío que ya está contemplado en el propio dictamen de la Corte Constitucional de declarar en el plan de ordenamiento territorial la exclusión de actividades de explotación minera en nuestras zonas de recarga hídrica. Justamente por esa razón es que sostenía que necesitamos construir un frente mucho más amplio en el que se vean involucrados diferentes sectores sociales que se han ido insertando en la defensa del agua alrededor de la consulta popular, pero también espacios institucionales. Así que con respecto a la delimitación de las zonas de recarga hídrica, yo coincido total y absolutamente con lo manifestado por parte del gerente de etapa, es decir, lo que el Ministerio de Ambiente y Agua tiene que hacer es simplemente ratificar la delimitación realizada por etapa, porque existen una serie de antecedentes por los que la Autoridad Única del Agua entregó esa misión de delimitar las zonas de recarga hídrica por la prestancia técnica que la empresa municipal de agua potable tiene. Pero, a más de eso, como ejemplo, se está construyendo una veeduría social para seguir el proceso de la delimitación de las zonas de recarga hídrica desde diferentes colectivos ciudadanos que se han ido integrando estos últimos tiempos al proceso de la defensa del agua. Justamente nos habían informado que esta semana esos colectivos ciudadanos van a tener una reunión con la Universidad de Cuenca, con la rectora de la Universidad de Cuenca, para diseñar una hoja de ruta en ese sentido. Entonces, como dice usted, tenemos muchos ámbitos de trabajo ya en el futuro inmediato para que la decisión del pueblo de Cuenca sea aplicado sin ningún tipo de dilación y se respete total y absolutamente. Ahora, Clever, desde distintos sectores ha habido, mejor dicho, ha sido constante la pregunta de por qué se ha preguntado únicamente sobre la mega minería y no sobre las otras actividades y en otros niveles. Si bien se ha aclarado que esto responde a las recomendaciones de la propia Corte Constitucional, la pregunta quizás va en el sentido de si se van a promover o motivar nuevas consultas populares para ir
ir evacuando estas otras inquietudes, porque de alguna manera ha aparecido desde los sectores promineros una serie de pronunciamientos en el sentido de que esto sería muy puntual y que estaría de alguna manera atacando a la minería a gran escala. Pero ¿qué pasa con el resto de las minerías? La minería artesanal, la pequeña y mediana minería, que también provocan efectos serios y complicados respecto de la situación ambiental. Lo hemos dicho en diferentes ocasiones, ¿no? Pero lo vamos a seguir diciendo cuantas veces sea necesario. Las preguntas con respecto a la prohibición de la explotación minera de gran escala en las 4 primeras cuencas hidrográficas y de mediana escala en la cuenca hidrográfica del río Norcay, ¿no?, obedecen a los condicionamientos puestos por la Corte Constitucional. Desde el principio, el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca gestó una propuesta de consulta popular que incluyera las diferentes escalas mineras. Me refiero a la artesanal, a la pequeña, a la mediana y a la grande, en todas estas zonas de recarga hídrica. Sin embargo, con una interpretación con la que nosotros no concordamos desde el Cabildo por el Agua de Cuenca, la Corte Constitucional dijo que para respetar la voluntad del elector tienen que señalarse específicamente a las escalas. Entonces, en base a esa determinación de la Corte, con la que no concordamos, reitero, nosotros apuntamos a aquella amenaza más inminente y más grande que están sufriendo nuestras zonas de recarga hídrica. En el caso de la cuenca del Tapqui, Llanuncay, Tumebamba, Machángara, hablamos de la explotación minera a gran escala, y en el caso de la zona de recarga hídrica del río Norcay, hablamos de la explotación minera a mediana escala. Entonces eso creo que tenemos que seguirlo manifestando y seguir explicando. Ahora, nosotros en Cuenca sabemos perfectamente bien que el espíritu de esta consulta no es la prohibición de la explotación minera en nuestras zonas de recarga hídrica. Es la defensa del agua de Cuenca, es la defensa de los páramos y de los ríos de Cuenca. Esto aquí en Cuenca lo sabemos todos y todas. Pero entonces, no olvidemos, señor Calle, que ya lo mencionó Rosana, que los sectores promineros no solo señalan que los proyectos mineros en marcha continuarán, sino que además impugnarán los efectos del resultado. Concretamente quisiera preguntarle, y es una inquietud de nuestros oyentes, considerando la situación legal y geográfica en la que se encuentran los dos proyectos más impugnados, Río Blanco y Quimsacocha, ¿qué es lo que va a suceder con esto? ¿Qué prevé? Lo que hemos manifestado ya anteriormente, efectivo, el dictamen de la Corte Constitucional, ¿no?, habla de que los efectos serán a futuro. El único proyecto que está en fase de explotación en el territorio del Cantón Cuenca, digamos, que podría evadir los resultados de la consulta popular, sería el proyecto minero Río Blanco, porque si ese proyecto minero entró en fase de explotación en el año 2016. Este está paralizado, bueno, sin embargo, por una acción judicial. Era indefinido por orden judicial. Sí, justamente porque se vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada de las poblaciones indígenas de Mediapro. Pero esa misma es la situación de los otros proyectos mineros. Ninguno de ellos cuenta con consulta ambiental y consulta previa, libre e informada. Entonces, el proyecto minero Loma Larga, como resultado de esta consulta popular, simple y llanamente no puede pasar a fase de explotación. Más allá de todos las discusiones jurídicas, ¿no?, que desde los sectores promineros se puedan plantear, en realidad para la población de Cuenca está clarísimo. La pregunta habla de la prohibición de la explotación minera. Por tanto, estamos
ajustándonos simplemente al marco constitucional y legal, porque recordemos que cuando un titular recibe una concesión minera, no tiene asegurada la explotación, tiene que cumplir una serie de requisitos, de trámites administrativos, tal vez uno de los más importantes, la licencia ambiental. Entonces, todos esos trámites no podrán llevarse a cabo en este momento para el proyecto minero Loma Larga, por cuanto existe una decisión que tiene carácter vinculante según nuestra Constitución y es de inmediato cumplimiento. Así que esa es nuestra posición, esa posición vamos a seguirla manteniendo, esa posición vamos a seguir defendiendo en los tribunales, en la Corte Constitucional, ahí donde haga falta. Porque reitero, esta es la voluntad del pueblo de Cuenca y por encima de la voluntad del pueblo de Cuenca expresada en la consulta popular, no se puede hacer explotación minera. Cuenca ya decidió y simple y llanamente esos proyectos mineros tendrán que abandonar nuestros páramos, nuestras zonas de recarga. Bien, muchas gracias a Clever Calle, miembro del colectivo Yas Unidos Guapondelic, y estaremos muy atentos el día de hoy al desarrollo también de esta parte del escrutinio en el Consejo Electoral en la delegación de Cuenca, que ha anunciado que hoy posiblemente se lo completará y se anunciará ya oficialmente. Las 8:42 minutos. ¡Hey! Ya sabes.